tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa información que sacaba COPE, donde dice que la Guardia Civil ha terminado de elaborar su informe y que en ese informe que han elaborado, y es una tesis que la jueza ha aceptado, parece ser que la conclusión a la que llegaría la Guardia Civil es que el Barça sacaba ese dinero hacia Negreira, pero luego ese dinero volvía a los dirigentes del Barça y por tanto se incluye ese delito de blanqueo de capitales, y hay mucha gente que considera que esto ya supone que el delito de corrupción deportiva tiene que desaparecer, porque el dinero no se pagaba para comprar árbitros, sino que se le pagaba a Negreira para luego cobrarlo en negro y llevarse el dinero a los bolsillos. ¿Efectivamente esto supone que no exista ese delito de corrupción deportiva? Vamos a comentarlo. Bueno, vamos por partes porque, como sabéis, voy a intentar hacer un poco un resumen muy rápido de todo este caso Negreira. Como sabéis, esto empieza por 3 delitos que se empiezan imputando a estas personas. Es el delito de administración desleal, es decir, los dirigentes del Barça podrían haber administrado deslealmente los bienes del Barça, los fondos del Barça, el dinero del Barça, habrían hecho mal uso de los bienes del Barça, por lo tanto los dirigentes están investigados por este asunto. Falsedad en documento mercantil, porque consideran que las facturas que hacía Negreira a través de sus empresas no cuadran con la realidad, no son facturas reales, son facturas falsas para cobrar unas cantidades por realmente otro concepto. Y esa corrupción deportiva porque bueno, pues consideran que ese dinero se ha podido pagar para influir en la competición. ¿Por qué se incluye desde un primer momento este delito de corrupción deportiva? Bueno, se incluye por una cuestión fundamental, y es que el propio Enríquez Negreira llega a declarar que ese dinero el Barça se lo pagaba para que no se tomasen decisiones en su contra y para que todo fuera neutral. Es decir, el propio Enríquez Negreira llega a declarar que el Barça le paga para que no se tomen decisiones en su contra, y eso supone influir en la competición y supone que el Barça pague con esa intención, independientemente de que luego esto hay que demostrarlo, porque no vale solo con la palabra de Enríquez Negreira, pero es muy importante, y como existe ese indicio, automáticamente este delito de corrupción deportiva entra. Bien, ¿qué tenemos demostrado hasta ahora? Lo que está demostrado hasta ahora es que el Barça ha pagado 7, no sé cuántos millones de euros a Enríquez Negreira. Eso está demostrado, está comprobado, contabilizado, y también está demostrado que luego Enríquez Negreira sacaba todo ese dinero del banco, hacía retiradas a través de un trabajador y de su secretaria, que iban periódicamente al banco y hacían retiradas de dinero, porque ese dinero no está en las cuentas de Negreira y no está en las cuentas de sus empresas. Esto es algo que está demostrado. El Barça ha pagado 7 millones y pico a Negreira, y ese dinero Negreira lo sacó del banco. La gran pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Por eso, cuando todo esto se inicia, si recordáis, cuando la jueza dicta su auto incoando estas diligencias previas, admitiendo la querella de Estrada Fernández y la denuncia de la Fiscalía, ella ordena como principal diligencia, y lo primero que ordena es que la Guardia Civil realice un informe investigando el patrimonio familiar de los Negreira para ver dónde está ese dinero. Porque ese dinero no se localiza, el patrimonio de Enríquez Negreira no aumentó, no es que tenga más propiedades, no tiene más bienes, por lo tanto ruega y solicita a la Guardia Civil que haga un informe para ver dónde ha ido a parar ese dinero. Es necesario, para que ese delito de corrupción deportiva siga en pie, siga adelante y se siga investigando, ¿es necesario que ese dinero se demuestre que ha ido a parar a los árbitros? La respuesta es un rotundo no. No es necesario demostrar que ese dinero que ha salido del cajero de las cuentas de Negreira haya ido a parar a los árbitros, porque no es necesario para consumar el delito que se compre directamente a los árbitros como hecho de darles dinero a los árbitros. Lo que es necesario para que ese delito se consume es que el Barça pague con esa intención. Yo pago a Enríquez Negreira, que es vicepresidente del CTA, con la intención de influir. Sea como sea, pague a quien pague, si luego Enríquez Negreira lo lleva a cabo o no, si luego Enríquez Negreira paga a los árbitros o no, si luego Enríquez Negreira designa a un árbitro o no, eso es independiente, eso no importa en este caso. El delito de corrupción deportiva se consuma en el momento en que el Barça paga el número de los dos de los árbitros con esa intención. Eso es algo que habrá que seguir investigando, si efectivamente el Barça pagó con esa intención o no, pero
mientras se investiga, lo que dice este informe de la Guardia Civil, o por lo menos la información que saca la COPE, es que la Guardia Civil ha terminado su informe, y en ese informe, que por cierto la Guardia Civil ya llama entramado Negreira, ya lo llama como entramado Negreira, la Guardia Civil dice que el dinero podría salir del Barça, podría ser que el Barça pagase a través de esas facturas a Negreira y que luego ese dinero volviese a los dirigentes del Barça en forma de dinero negro. O sea, lo que hace Negreira, o lo que haría Negreira, es utilizar las empresas del propio Enríquez Negreira. Yo hago unas facturas, el Barça me las paga y luego retiro ese dinero, se lo doy a los directivos o a los dirigentes que corresponda y obviamente me quedo con una comisión por toda esta gestión. Esta es la nueva tesis que estaría barajando la Guardia Civil para dar una respuesta a dónde ha ido a parar ese dinero, pensando que quizá ese dinero haya vuelto a los dirigentes del Barça, y por esto se incluye el blanqueo de capitales, y por esto la investigación se remonta ahora a 2001, y por esto se incluye a Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, como investigado en lugar de como testigo. Bueno, hay una cosa que me llama la atención, y ahora iré con el informe de la Guardia Civil en sí, pero hay una cosa ya de entrada que me llama la atención de la información de COPE, y es que dicen que el informe termina con una pregunta clave, y es: si en este entramado Negreira se ha recibido más de 7 millones de euros y el informe patrimonial de la familia es incompatible con esa cantidad, ¿a dónde han ido a parar esos 7 millones? Esta es la pregunta que tiene que responder la Guardia Civil. O sea, precisamente la jueza lo que quería era que la Guardia Civil investigase dónde han ido a parar esos 7 millones de euros. Si vas a hacer un informe y vas a terminar con la misma pregunta que yo te estoy haciendo, pues poca ayuda me das, ¿no? Pero bueno, lo que más me interesa de todo esto es que al final, en resumen, si esto es así, si esto es cierto, si la información de COPE es real, la Guardia Civil puede sospechar que ese dinero haya vuelto a los directivos del Barça, y por eso la jueza ya incluye 4 delitos. Administración desleal sigue existiendo, falsedad en documento mercantil sigue existiendo porque siguen siendo facturas falsas. Blanqueo de capitales entra porque sospechan que ese dinero puede haber vuelto a los dirigentes del Barça y es una manera de cobrar dinero negro con esas facturas, y mantiene el delito de corrupción deportiva. Y digo que lo mantiene porque no lo ha sacado. La jueza no ha dicho, bueno, metemos el delito de blanqueo de capitales y saco el de corrupción deportiva porque ese delito ya no existe. Se ha demostrado que ese delito no tiene que estar aquí. Esto no ha sucedido. Siguen ahora mismo vigentes los 4 delitos y se están investigando estos 4 delitos, incluyendo también el de corrupción deportiva. En este caso pueden haber sucedido muchas cosas para que la Guardia Civil incluya ahora esta tesis. Los escenarios se abren y se multiplican. Puede haber ocurrido que efectivamente ese dinero solo el Barça pagase ese dinero con el único fin de que volviese a ellos en forma de dinero negro para llenarse los bolsillos a costa del dinero del club. Esto puede haber ocurrido, no es una cosa descabellada, ni muchísimo menos, el hecho de que el Barça pague unas facturas a un señor y luego ese señor saque ese dinero y se lo dé a los directivos para que ganen dinero a costa del club. Si esto fuera solo así, si solo se paga ese dinero con este fin, estaríamos hablando de un delito de blanqueo de capitales. Vale. Puede haber ocurrido que no sea cierto y que ese dinero nunca haya vuelto a los directivos, sino que se haya pagado con la intención, como dijo el propio Enríquez Negreira, de que no se tomen decisiones en su contra y de que todo sea neutral. Si eso es así, estamos hablando de un delito de corrupción deportiva. Puede haber sido parte y parte, puede haber ocurrido las dos cosas a la vez. Pagamos esta cantidad ingente de dinero, es una cantidad muy alta de dinero, con 2 finalidades. Una, por una parte, no tomes decisiones en nuestra contra, designa árbitros que nos favorezcan, que todo sea neutral, asegúrate de que todo es neutral, etcétera, etcétera. Y por otra parte del dinero nos la devuelves en negro para que nosotros nos enriquezcamos a costa del club y tú te quedas con una comisión. Estaríamos hablando de los 2 delitos a la vez. Todo esto es lo que se está investigando, pero obviamente el delito de corrupción deportiva se mantiene porque, además de las declaraciones del propio Enríquez Negreira, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, y es que se ha utilizado al número 2 de los árbitros para llevar a cabo esta operación. Se ha utilizado a quien era el vicepresidente de los árbitros para pagarle facturas a él y que él, en teoría, devuelva ese dinero a los directivos del Barça, cosa que evidentemente es un indicio a tener en cuenta. No se utiliza a cualquier empresa, no se utiliza a cualquier empresario, a cualquier autónomo, se utiliza a quien en ese momento ostenta un cargo en el CTA. Por lo tanto, esto lleva
a la jueza y a la fiscalía de momento a mantener este delito de corrupción deportiva. Ya veremos a ver si luego sale o no sale, si se mantiene, ya veremos a ver, porque evidentemente esta investigación acaba de empezar, aunque os parezca, y es verdad que llevamos ya unos meses, todavía queda mucho, y la investigación va a seguir avanzando, y según vaya avanzando veremos si coge más peso ese delito de blanqueo de capitales o por el contrario sigue teniendo peso el delito de corrupción deportiva. En cualquiera de los casos, esto ya fuera de todo esto, de todo lo jurídico, esto no supone en ningún modo que los que hemos venido informando hasta ahora, o los que hemos venido hablando de este caso hasta ahora, o los que hemos dicho que la jueza está investigando corrupción deportiva hasta ahora, o todo esto, tengamos ahora que pedir perdón o retractarnos de nada. O sea, yo siempre he dicho que la jueza está investigando un delito de corrupción deportiva y que luego ya se verá si al final hay una condena o no. Que la fiscalía sospecha y tiene indicios de que se ha podido producir una corrupción deportiva y luego ya veremos si hay suficientes pruebas o suficientes indicios o no. Pero aquí nadie, o sea, lo único que se comenta es la información que se da y lo que la jueza está valorando. Evidentemente esto no son invenciones, esto no es una cosa que se diga con total libertad sin ningún tipo de prueba ni nada. Hay una investigación abierta, una causa penal abierta y de momento estos son los 4 delitos que se están investigando. Ya veremos a ver si se amplía la lista, porque también se puede ampliar, también pueden pasar de 4 a 6. O si por el contrario finalmente no se les imputa a uno en concreto, no se les acusa de alguno en concreto, pero sí del resto. Ya se verá, queda mucho para eso. Pero bueno, a medida que vayan saliendo las informaciones, pues las iré comentando, pero quiero saber qué os parece a vosotros. Así que como siempre os pido, dejadmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, dejadme un enorme like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.